En este vídeo vamos a ver cómo implementar el efecto Tab o Shift Tab que veíamos en el vídeo pasado, y que es pasar de un campo a otro en un formulario, de una caja de texto a otra. Vemos que yo estoy dando Tab ahora y estoy pasando al siguiente campo. Si doy Shift Tab, subo para arriba. Si doy Enter, sigo para abajo. Si doy Shift Enter, no voy al anterior, no subo para arriba, porque normalmente en Windows no existe esta opción. Si me voy a las cajas de texto, no hay problema, dando Tab o Shift Tab funciona. Vamos a ver en el código. Si nos vamos al módulo, he añadido estas 4 variables. Igualmente que con las etiquetas, tenía una para guardar la etiqueta actual y la etiqueta anterior. Voy a hacer otra para guardar la caja de texto actual y la caja anterior. Además, voy a guardar en un boolean si he presionado la tecla tabulación o la tecla enter, o no la he presionado, y otra para guardar si actualmente estoy en una etiqueta dinámica o en una caja de texto dinámica. Cuando nosotros entramos en el formulario, se nos desencadena el evento inicializar, y dentro de él llamamos a control init, que teníamos aquí y que es el mismo del pasado vídeo, lo único que he inicializado aquí estas variables. Vemos que tras inicializar el índice, pongo el foco en la primera caja de texto, y además pongo el evprevious en las label. Lo siguiente es meter la primera caja de texto en la variable lastTextBox. CurrentTextBox se inicializará luego. Como Tab press falso, no hemos presionado Tab, la inicializamos así, y TextBox en el objeto actual, debido a que actualmente el foco lo tiene una caja de texto, como hemos definido aquí. En el módulo de clase, el primer evento, el label click, class label click, va a ser el mismo, pero al final estoy diciendo que la variable currentObject, esta nueva variable, va a ser una etiqueta. Y he creado un evento para las cajas de texto dinámicas. Las cajas de texto no tienen el evento click. Luego entonces lo voy a emular con el mouse down. Y en este evento mouse down, lo único que voy a hacer va a ser, igualmente que hacía en label, primero veo que tiene la cadena text para saber que me estoy refiriendo a esas cajas de texto y no a otras que haya podido aún meter, y text, como vemos aquí, todas las que he creado, las cajas de texto, van a tener text. Pues si esa caja de texto tiene esa cadena, se ejecuta que la caja de texto donde hemos hecho clic actualmente y que me viene dada por el evento mouseDown, la meto en CurrentTextBox, inicializando así CurrentTextBox. Y a continuación pongo el foco en esa caja de texto que acabo de hacer clic. Finalmente, CurrentTextBox la paso a lastTextBox. Si en el formulario de usuario he pasado del objeto o etiqueta dinámica al objeto caja de texto, tendré en CurrentObject Level y actualizaré la etiqueta. Y finalmente meto en CurrentObject TextBox para que sepamos que estamos en un objeto TextBox. En el formulario he cambiado la salida de tvFront, el evento exit, de tal manera que si estoy presionando Tab o Enter o Shift Tab, voy a tener aquí Tab press un true, ahora lo veremos, y entonces se ejecuta la cláusula then, pongo en falso esta variable y cancel a true. Cancel es una variable que devuelve el evento exit al sistema. Si cancel es falso,
que es por defecto, salimos de la caja de texto, pero si devolvemos true, entonces no salimos de la caja de texto. Keydown también lo hemos cambiado de tal manera que vamos a recoger el código, la tecla que estemos presionando en cada momento cuando estemos escribiendo en tvFront. Si damos un enter, si la tecla return, vamos a llamar a este procedimiento con el parámetro 0, y si estamos presionando tab, vamos a llamar a este evento con el valor de shift. Shift es 0 o 1. 1 si estamos presionando la tecla shift, 0 si no lo estamos presionando. Y finalmente el procedimiento label tab, que vamos a ver a continuación mientras lo ejecutamos cómo funciona. Vamos a poner un punto de detención aquí. Damos en Start y al hacer clic en la etiqueta 2 nos salta el evento level click. Esto va a ser exactamente igual que la vez pasada. Luego entonces le voy dando Shift F8 para pasar todo, coloco la caja de texto, ya la tengo, y meto en la variable currentObject label. Si ahora doy tab en la siguiente, me salta el evento keydown y analiza la variable que me devuelve el sistema, keycode. Keycode es 9, que es la tecla de tabulación. Como es esta, entonces se ejecuta el procedimiento label. Shift es 0 porque no tenía presionado la tecla Shift. Salta. En Label Tab lo primero que vamos a hacer va a ser hallar el índice de la matriz. Cuando nosotros hacemos clic en una etiqueta dinámica, el sistema nos devuelve la etiqueta en la que hemos hecho clic mediante classLabel, que es nuestra clase que hemos declarado. Entonces, ese lo metemos dentro del currentLabel, pero el sistema ya me dice dónde he hecho clic. Sin embargo, cuando estoy dando a Tab, el sistema no me va a devolver la caja de texto en la que caigo si doy Tab o Shift Tab o Enter, sino que lo tengo que averiguar mediante el índice de la matriz dinámica de las etiquetas. Para ello, primero encuentro cuál es el índice de la etiqueta actual y luego lo voy a incrementar en 1 o a restarle 1 para averiguar a la etiqueta a la que voy a ir. Primero, si doy control G, es averiguar el nombre de la etiqueta actual. Y vemos que es la Label 2. LBL Label 2. Empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El índice es, leyendo desde la derecha, a partir del 8 todos los números que haya. Luego entonces utilizo la función de Excel write y digo que la cadena de las label, name, esta de aquí, le cojo todos los elementos que haya a partir de la derecha, quitándole 8. Luego entonces, si doy un F8, aquí tendré el índice actual, que es un 2. Ya sé que estoy en el 2 y ahora veo si he presionado Shift o no. Si he presionado Shift voy a ir hacia adelante, con lo cual voy a aumentar en 1 la etiqueta dinámica. Voy a pasar a la siguiente, no a la anterior. Por eso he puesto esta cláusula if si el índice actual es distinto del máximo, Ubound ya sabemos que nos devuelve la dimensión máxima de la matriz, entonces mientras que estemos por debajo de ella vamos a seguir añadiéndole 1, pero una vez que lleguemos a ella, el siguiente tab, ya no voy a poder sumarle otro porque si no me daría error el sistema, y lo que voy a hacer es volver a la primera. Luego entonces el currentLabel, cuando llegue a la última, lo que voy a hacer es que le pongo el bound, que es el primer elemento de la matriz. Si hubiese dado Shift Tab,
iría para arriba, entonces vendríamos a la cláusula else, y mientras que no haya llegado a la primera etiqueta de esa matriz, le voy restando 1. Una vez que hayamos llegado a la primera etiqueta, paso a la última etiqueta y meto en current label la última etiqueta de la matriz. Como estoy en la 2, pues la siguiente será la 3. Acabo de meter la 3. Ahora, igual que hacía antes, en la clase voy a poner la caja de texto sobre la siguiente, sobre la tercera. Meto lo primero en TLB Previews, meto las label y ahora meto en la etiqueta el contenido de tvFront con los 4 espacios de antes y coloco la siguiente caja sobre el número 3. Y finalmente digo que estoy dentro del procedimiento tab. Acabo el evento keydown y ahora me salta el tvFront exit. Estoy saliendo de la caja de texto y como he presionado tab se me va a ejecutar la cláusula then. Lo primero pongo a falso esta bandera, para la siguiente vez la reinicio y ahora tengo cancel, como hemos dicho, cancel va a ser true, luego entonces le voy a decir al sistema que no quiero salir de esa caja de texto. Y vemos que efectivamente no hemos salido de esa caja de texto, estamos aquí. Si yo me voy ahora mismo a una caja de texto dinámica, lo primero me sale el evento exit de tvFront, estoy saliendo, pero ahora como no estoy dando un tab o un enter, es falso, no me va a ejecutar la cláusula then y sí que voy a salir de la caja de texto. Además, me salta el evento mouse down que habíamos escrito y lo que va a hacer este evento va a ser ocultar la caja de texto como estamos saliendo de una etiqueta. Se nos ejecuta la cláusula then y actualizo y finalmente meto en current object un text box para la siguiente vez. Y acabado, vamos a jugar un poco, voy a quitar esto, voy a detener y voy a dar tab, 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 shift tab, funciona, llego arriba, me pasa a la 15 y si voy para abajo con tab, pues paso a la siguiente. En el próximo vídeo vamos a introducir estos controles dinámicos que he creado dentro de Marcos. Normalmente los objetos dinámicos se los pone dentro de contenedores como puede ser frame o una etiqueta y no desperdigados por el formulario, aunque también puede estar así, pero es normal agruparlos y una agrupación normal es meterlos dentro del contenedor frame. Esto tiene sus peculiaridades y su sintaxis especial. Vamos a ver cómo meter estos elementos dinámicos dentro de frames y sus particularidades.